Buenas noches. Sí, como comentamos, por estar entrando a la última fase antes de Purim, vamos a robar unas clases de Teilim y lo vamos a dedicar a Purim. ¿Falta mucho para Purim? Por eso, ya 3 semanas, 3 y algo. Tal vez 1, 2, y si Dios nos ayuda, a lo mejor 3 pláticas para tener una idea un poco más amplia acerca de esta festividad de Purim, que normalmente la tomamos como una fiesta de ligereza, o sea, como algo para echar relajo, para divertirse. Los niños esperan todo el año para que llegue Purim, los adultos que todavía siguen siendo niños también esperan, y aun los que han sido grandes también esperan, porque Purim es una fiesta de alegría, y quien no quiere alegría. Alegría es algo que buscamos y que estamos dispuestos a pagar mucho para obtener alegría. Pero a lo mejor por medio de empaparse tanto con el tema de la alegría de Purim, se puede como que zafar la idea principal, el propósito verdadero de la fiesta, que obviamente la alegría es el propósito verdadero, pero la pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿la alegría con qué fin? ¿Alegría como fin o alegría como medio? Y la verdad es que la alegría de Purim es un medio, no es un fin. Es un medio para llegar a unirse con Dios de manera que no se puede lograr tal vez sin esta alegría. Y cuando la alegría realmente la toma uno como este medio para llegar a este fin de unirse con Dios, entonces esta alegría se convierte verdaderamente o realmente en algo que vale la pena esperar todo el año para que llegue Purim. Entonces sí valió la pena esta esperanza que tiene todo el mundo para que este día llegue. El pasuk en Shir HaShirim dice: Moshcheini acharecha narutza nazkira kitovim dodeja miyain nagila venismecha bach. Moshcheini acharecha narutza, dice nuestro sabio, se refiere a la Torah. La Torah, tú jalas un poco de ella y ella corre atrás de ti. Torah mechazeret al achsaniya shela. Perdón, Moshcheini acharecha narutza eviani amelech hadarav kitovim dodeja miyain nagila venismecha bach. Ahora sí dijimos el pasuk completo. Cuando tú estudias la Torah se va detrás de ti y te permite cada vez empaparse más en ella, llegar cada vez a adquirir niveles más profundos. Esto es Eviani Amelech Hadarav. El rey, Dios, te permite llegar, si te metes, cada vez en cuartos más profundos, más íntimos del rey, hasta llegar al cuarto más, a la recámara donde duerme, que es lo más íntimo con él. A través de la Torah te conviertes como en pareja de Dios, como si fuera una pareja que vive en el cuarto más interior de la casa. Y esto es lo que te va a permitir llegar a la alegría verdadera. Nagila venismecha bach. No hay alegría como la alegría que se puede obtener y lograr cuando uno llega a entender lo que es la presencia de Dios en este mundo, el manejo de este mundo por medio de Dios, llegar a entender los conceptos más profundos, hasta ocultos de la misma Torah, las cuales explican, cuando uno llega a entender, cuando uno llega a conocer esta parte oculta, íntima, interna de la Torah, se acerca a Dios de tal manera que le permite tener un conocimiento más amplio, un panorama que genera una alegría que no hay forma de explicarla y experimentarla sin este camino. Ningún otro tipo de alegría que se genera por diversiones o por situaciones físicos o situaciones lo más buenos que este mundo material puede ofrecer, alcanzan a llegar, ni siquiera acercarse a esta verdadera alegría. Nagila venismecha bach. Nagila venismecha, vamos a alegrarnos, a regocijarnos contigo por medio de Viani Amelech Hadarav. Y esa es la idea de Purim. En Purim
La Megilá dice, los Yehudim volvieron a lekabel, volvieron a reafirmar o recibir sobre ellos el compromiso de Naaseh Benishma, el cual habían aceptado en Har Sinai, pero en Har Sinai lo aceptaron por temor, no tenían de otra. Dios se le reveló de tal manera que se asustaron y tuvieron que decir Naaseh Benishma. En Purim lo volvieron a reafirmar, pero ahora ahora con amor, con entendimiento. Y esto es la causa de la verdadera alegría. Cuando uno llegó a un entendimiento que le permite reafirmar su compromiso con Dios, no por temor, no por presión, no por ninguna amenaza, sino por el entendimiento que tiene, que ahora se le abren todos los caminos, se le abren los ojos, de repente ve en cada paso que hace que ahí está Dios. Y esto es el motivo de que él se compromete a seguir el camino de Dios. Ahí es donde la alegría está garantizada. Eso es la alegría verdadera de Purim. Eso debe de ser la alegría. Todo lo demás, las máscaras y los disfraces y las bebidas y todos estos son como complementarios, son accesorios, pero el verdadero tema, el verdadero concepto de Purim es hacer lo mismo lo que se hace en Yom Kippur, pero ahora haciéndolo con amor, no con el temor. El mismo acercamiento a Dios, de volver a reafirmar el Naaseh Benishma con amor. Esto es lo que debe de ser el nivel que uno debe llegar en estos días, lo que le permite, si lo llega a hacer, a una alegría que todo el año no lo puede tal vez llegar, o puede llegar si seguiría el mismo nivel de cercanía con Dios, y no, por lo menos no lo puede experimentar por todas las demás cosas que se supone que nos generan alegría, pero son alegrías falsas o alegrías medias y no esta alegría completa. ¿Por qué nazca en Purim? Porque Purim es el tiempo donde puedes acercarse a Dios con amor, por entendimiento y no por obligación. Yom Kippur, todo el mundo viene. Vemos que Yom Kippur es el día que todo el mundo viene. ¿Qué pasó? O sea, se siente como temor, se siente como la seriedad del tiempo y le da miedo a uno. Digo, yo estoy dispuesto a pelear con Dios, pero hasta cierto límite. Yom Kippur no me meto porque es peligroso. No sé, si no cuido Yom Kippur, entro en un problema. Hay cierto miedo de que hasta aquí llega mi disposición de alejarme, pero no va a romper la última cuerda que todavía me conecta. Le da miedo. Yom Kippur es tiempo de miedo. Y a mí un Oraín, le llamamos a mí un Oraín días temibles. En Purim tenemos la posibilidad, por todo lo que es la forma de la fiesta, por todo el tema de la fiesta, de acercarse a Dios, lo mismo, pero al mismo nivel, pero no por el camino del temor, sino por el camino del amor, con alegría, no con presión. Y esto es el camino que te puede llevar a niveles todavía más elevados de lo que puedes lograr en Yom Kippur. Por eso el tema de Purim requiere estudio. La gente cree que Purim no requiere, no es tema para estudiar, es tema para festejar, pero no para estudiar. Vamos a estudiar cuando se trata de que llega Rosh Hashanah Yom Kippur. Pesach, hay que estudiar Lajot. Hay temas que hay que ponerse a estudiar. Purim es para, hay que preparar la fiesta desde un mes antes, saber cómo vamos a echar el ajo. Purim hay que estudiar tal vez más que cualquier otra fiesta por el gran potencial que tiene. Obviamente, si no se estudia y no se entiende el tema, no hay forma de sacar y aprovechar el potencial que tiene. El potencial es muy, muy grande, a tal grado que Yom Kippur, realmente en la Torah o la Tefilá decimos Yom Kippurim. No es Yom Kippurim. ¿Qué es Kippurim? ¿Qué Purim? O sea, que llega a ser como Purim. O sea, no alcanza a llegar, se casi como Purim. O sea, que Purim es más grande. Para poder acercarse, entrar al tema de Purim, hay que empezar desde el principio, como cualquier tema, no se puede empezar de la mitad del camino, no se puede empezar con la historia de Megilat Esther, porque no ahí comienza la historia. Esto ya es entrar a la película a la mitad. Hay que ver la película desde un principio. Las cosas tienen su origen, tiene su fondo.
No es casualidad que sucede lo que sucede entre Amán y Mordejai, Amán contra Am Israel. Las cosas tienen sus raíces. No empezó ahí. Porque si empieza ahí uno no entiende por qué de repente surge un Amán que nadie le hizo nada, nadie lo molestó y sale con la decisión de להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנה ועד זקן טף אנשים ביום אחד. Mucho peor que Hitler. Porque Hitler también quiso aniquilar al pueblo judío, pero nunca se le ocurrió hacerlo en un solo día. Lo tenía planeado para hacerlo, no sé, en tanto tiempo. Tenía muy bien calculado cuántos tenía que matar cada día para que en cuánto tiempo va a lograr su meta final de que se desaparezca el pueblo judío del mapa. Amán tenía prisa. No quería esperar porque tenía miedo que los aliados van y le interrumpen sus planes. Entonces quería aniquilar al pueblo judío, todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos en un solo día. Tenía que ser un genio para poder hacer un plan, para poder lograr aniquilar todo un pueblo en un solo día. Seguramente tenía sus planes, cómo hacerlo. Pero ¿cómo se le ocurre a una persona hacer una cosa así? En un día acabar con todo un pueblo debe ser algo tan satánico, tan fuera de lo normal. Eso es algo que no cabe en la mente si uno lo pone a pensar. ¿De dónde surge esto? ¿Por qué? No está en la Megilá absolutamente escrito nada acerca de alguna molestia que le causó el pueblo judío a Amán, o sea que Am Israel hizo algo contra él. Que no se le inclinaran, no le dieran respeto. Ok. Entonces esto me acuerda de la historia que ya lo conté varias veces. Bueno, Hitler tampoco empieza ahí la historia. La historia de Hitler empieza con la historia de Amán, y la historia de Amán empieza con algo mucho anterior. Por eso estas cosas requieren ir, para entenderlos, ir desde el fondo. Pero cuando dice que Mordejai lo ijrabe, lo ishtajabe, primero, en la Megilá aparece de Amán, Mordejai lo ijrabe, lo ishtajabe. Esto me acuerda de la historia que ya conté varias veces de Rabbi Silver, un rabino muy famoso en Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial él se encargó de animar de nuevo a los sobrevivientes en Europa que estaban en campos de refugiados. Iba a los campos, los animaba para que entren a rezar, para que formen minyanim, para que revivan los huesos secos que quedaron. En una de estas ocasiones él organizó un minyan en un campo de refugiados, y hay un yudí que por más de que le pide no quiere entrar. Le insiste, no quiere. ¿Por qué? Porque después de mi experiencia no quiero. ¿Cuál fue tu experiencia? Comenta él, mira, yo estuve en un campo, en uno de estos de exterminio, y ahí hubo un yudí que logró a meter al campo unos tefilín. Y el Señor, todo el mundo le había pedido, préstame los tefilín para poder rezar, usar los tefilín, y el Señor se los prestaba, pero siempre a cambio de la comida. Tú me das tu comida, te doy. Entonces cuando yo vi cómo un yudí puede aprovechar una mitzvah de tefilín para quitarle la última comida a alguien que a lo mejor esta comida puede hacer la diferencia entre vida y muerte, porque los alemanes dieron exactamente la comida mínima necesaria para mantenerte vivo, y sin esta comida podías morir, no pasas la noche. Y él le quitó esta comida por tefilín. Dije, yo ya no quiero saber más de estas cosas. Y le pregunta, ¿y a cuánta gente, le pregunta, le había pedido la comida por tefilín? Dice, ¿a cuántas? Decenas de personas diariamente. Dice entonces, mira lo que pasa. Hay decenas de personas de Yehudim que muestran una entrega tan profunda, tan auténtica, donde están dispuestos a sacrificar su última comida. No les importa que a lo mejor ni van a sobrevivir, pero con tal de poder poner tefilín, a cambio de una persona mala que está dispuesto a vender los tefilín, ¿sí? por agarrar algo de comida de otros. Entonces, en lugar de fijarse en decenas de personas que muestran esa autenticidad, ese cumplimiento de mitzvot de Shem Shamayim, te fijas en uno que para él la mitzvah es un medio para traicionar a Dios.
¿A dónde hay que fijar? Hay que fijar donde está la mayoría, no donde hay uno. Y es lo que pasa con Amán. Eso es el motivo para aniquilar al pueblo judío. Por un yudí en todo el mundo que no se le inclina. Cuando todo el mundo, en ningún lugar está escrito que nadie se le inclina. Amor de Jai, lo de Jai, lo está Javé. Ese es el motivo para aniquilar. Y además, la misma Megilá dice, Vaives beinav lishloach yad bemordejai levado. Si le dio vergüenza de tener un pleito solo con Mordejai. O sea, él mismo entendió que esto no puede ser motivo de nada más por cuestión de Mordejai, por eso hacer todo eso. Tenía que buscar otras razones. Entonces inventó aquí, inventó allá. Pero hay algo más profundo que provoca esto. No puede ser que solo por Mordejai. Entonces vamos a ver el origen de la historia. ¿De dónde empieza la historia? Esta historia de Purim, que ha sido historia no solo en la Megilá de Purim, ha sido la historia de Am Israel, todas las generaciones hasta la fecha, inclusive la historia de Hitler es parte de esa misma historia. Claro que es parte de la misma historia, y tampoco cuando uno viene a hablar del tema del holocausto, puede empezar ahí, porque las cosas no empiezan ahí, las cosas tienen sus raíces y hay que ver las cosas desde las raíces. Tenemos en la Torah una historia de Rivka y Yitzhak, Parashat Toldot. Rivka y Yitzhak están casados y no tienen hijos. Y cuenta la Torah que cada uno de ellos está en otra esquina de la casa rezando. Vayater Hashem le Yitzhak lenochach Rivka ishto ke'akarahi. Dios escucha el rezo. Rivka se embaraza, pero siente un movimiento muy raro dentro de su vientre. Vaitrotzatzu abanim bekirba. Hay un movimiento muy fuerte. Vatomer imken lama ze anochi vatelech lidrosh et Hashem. Ella dijo, si es así, ¿para qué quiero? O sea, no sintió que vale la pena ese sufrimiento debe ser algo muy, muy fuerte, muy doloroso lo que ella sintió para que ella diga que si es así, prefiero nada. Porque ¿quién la más de anoje? ¿A dónde fue a checarse? Si hubiera vivido en nuestra época, hubiera escrito seguramente Batelech y se fue al ultrasonido a ver qué pasa. Pero ¿con quién fue? Fue a checar con Hashem. La pregunta es, ¿acaso en esta situación Dios lo utilizó a Dios como si fuera el laboratorio donde se hacen los estudios para ver cómo está el bebé? O sea, Dios fue su ultrasonido. Esto es la historia. Eso es lo que la Torah nos viene a comentar. Claro que no. Obviamente que Rivka no utiliza a Dios como un medio nada más para checar físicamente qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que contesta Dios? Cuando Dios la revisa. Dice, Shnei goyim bevitnech, Ushnei leumim mimeai chipareidu, leom ematz verabi avot zair. Contesta Dios, la situación es de que hay dos hombres dentro de tu vientre. Estos dos van a convertir en un futuro en dos pueblos que se van a separar uno del otro, van a luchar uno contra el otro siempre, y el grande va a hacer que el joven le esté sirviendo, trabajando. Entonces esto ya nos indica que Dios no fue en este caso nada más ultrasonido, porque ningún ultrasonido del mundo puede dar ese diagnóstico. Todavía no escuchamos un ultrasonido que le dice a las mamás qué va a pasar en el futuro de sus hijos. Cuando mucho puede decir qué es lo que está pasando en el presente. Si el corazón está trabajando bien, si está bien desarrollado el niño, pero qué es lo que va a pasar en el futuro, esto no lo podemos sacar, este tipo de diagnóstico de ninguna máquina, aún la más sofisticada. Sabemos, una de las reglas que tenemos en la Torah es de que la Torah no comenta historias que vienen nada más a satisfacer nuestra necesidad de curiosidad, de saber qué es lo que pasa con el otro, que, oye, qué es lo que está pasando. O sea, que la gente
quiere comentar los chismes y la curiosidad, qué es lo que está pasando con el otro. Si la Torah nos comenta algo, es porque tiene alguna enseñanza o algún mensaje para nosotros. Y por lo tanto la pregunta ¿cuántos hijos está cargando Rivka? Si son 2 varones o si son 2 mujeres o un hombre y una mujer, todo esto corresponde a la parte amarilla del periódico, a la parte de curiosidad nada más, y esto no tiene lugar en la Torah. Si Rivka le pregunta a Dios qué es lo que está pasando dentro de su vientre, esta pregunta no es nada más para saber qué es lo que está pasando ahora. Si la Torah trae esta pregunta es porque esta pregunta es sobre qué es lo que significa esto para el futuro. ¿Qué tiene de enseñanza, de lección esto para las generaciones futuras? Lo que siento yo. Siento que hay algo aquí importante que merece explicación porque esto sí tiene efecto para el futuro de las generaciones. ¿Rivka estuvo contenta de la respuesta de Dios o no? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque esto es pura curiosidad, la Torah no comenta. Yitzhak, cuando los niños crecen, le pide a Esaú que le prepare comida porque le quiere dar una brajá. Y a la mera hora, en lugar de que entre Esaú con la comida, entra Jacob con la comida y él recibe la brajá. Y entonces, una vez que Jacob recibe la bendición, entra Esaú y escucha que la brajá ya se la había dado a Jacob. Dice la Torah, Vaizak zeaka gedolah umara. Gritó con clamor muy amargo, muy profundo. Pero luego preguntó a brajá, hat lecha avi, que no tienes más brajot, una sola brajá tienes en tu canasta, no hay otra para mí. Yitzhak le dio una bendición a Esaú también. ¿Cuál fue la brajá que le dio? Mishmanei haaretz yeh moshavecha, umital hashamayim me'al ve'al charbecha tichye, ve'et achicha ta'avod, vaya kasher tarid ufarakta ulo me'al tzavarecha. Vas a tener riqueza material y vas a vivir sobre tu espada. Tú vas a tener que servir a tu hermano menor. Sin embargo, cuando él va a bajar, tú vas a poder quitar su yugo de encima de ti, de encima de tu cuello, y vas a poder dominar y oprimir a él. ¿Qué significa kasher tarit? Cuando él va a bajar, tú vas a poder quitar su yugo. ¿Bajar de qué? De nivel. Dicen nuestros sabios, cuando Jacob va a bajar de su nivel, cuando va a bajar la Torah de sí mismo, cuando va a quitar el yugo de la Torah de encima de él, en este momento Esaú también quita el yugo que tenía de parte de Jacob, que estaba encima de él, y él se pone arriba de Jacob. La historia, toda esa historia desde el embarazo de Rivka, a través de esta historia de los brajot y lo que sigue, no es un periódico que nos viene a comentar noticias e historias. Es una lección y una enseñanza que tiene efecto para todas las generaciones del pueblo judío hasta el fin de las generaciones. Yitzhak en este momento no está dando una bendición nada más. Esta historia de las bendiciones que se había programado dárselas a Esaú y a mera hora se las dio a Jacob, son parte de una planeación de Yitzhak. Yitzhak en esta ocasión está planeando la suerte y el futuro del pueblo judío en todas sus generaciones hasta la fecha de hoy. Yitzhak establece las reglas de la relación y del juego que va a existir siempre entre Jacob y Esaú. Yitzhak establece que Esaú va a agarrar en su mano siempre la espada. Y con toda la espada que él va a tener en su mano va a estar subyugado por debajo del dominio de Jacob. Pero una vez que Jacob va a bajar de su nivel espiritual, Jacob baja y Esaú sube.
O sea, Yitzhak establece aquí un juego constante, permanente entre Jacob y Esav, y las reglas del juego desde un principio ya están claras y establecidas. Cuando Jacob sube de su nivel espiritual, Esav baja y se pone por debajo del dominio de Jacob. Jacob baja de su nivel espiritual, Esav es el que sube y él es el que está dominando a Jacob. Sube y baja como está en el parque, donde el niño que es más pesado baja, hace que sube el otro. Si el otro baja, este sube. No hay forma de que se mantengan así al nivel. O uno u otro. O uno encima del otro, o si no el otro Por debajo del otro. por encima de este. ¿En qué depende? Depende en Jacob más que nada. Jacob es el que decide si va a estar arriba o si va a estar abajo. Jacob pegado a Dios, pegado a su nivel espiritual que se espera de él es el que está arriba. Bajando de su nivel, físicamente se pone por debajo de Isaac. Sí. Ahora hay una pregunta, si Isaac tenía ya planeado dar la braja a Isaac, entonces fue algo circunstancial que Jacob se quedara con esa braja, fue la circunstancia de que él se disfrazó del hermano acá, y entonces no se le dio la braja por sus propios atributos, sino por la circunstancia. No sabemos y qué braja le hubiera dado en caso que Jacob, Yitzhak, planeó lo que planeó y las cosas tuvieran que salir como tuvieran que salir. No sabemos, o sea, no está escrito en ningún lado qué palabras le hubiera dicho a Esav si Esav hubiera entrado en como se estaba programando. O sea, que no sabemos. Sabemos que esas son las reglas que se estableció. ¿Por qué se dieron las cosas de esa forma, de que iba a entrar Esav, entró Jacob? Esa es otra historia que hay que estudiarla. Pero eso es lo que se establece en ese momento. Al-Har Bechat Ichye, por un lado, y por otro lado, Kasher Taridu Farak Taulo. Y la pregunta es, ¿por qué se necesita fijar estas reglas del juego? ¿No sería más bonito que Yitzhak le diga a sus dos hijos, sálganse a tomar café una vez a la semana, cada vacaciones que hay, van cada uno con su familia y juntos a hacer pasar por un crucero o a Las Vegas, que vayan a convivir juntos? ¿Por qué Yitzhak, el papá, él es el que establece estas reglas del sube y baja entre sus dos hijos? ¿Por qué no decir que cuando voy a morir yo van a repartir mitad de mitad, 50% cada uno, de forma bonita, van a decir juntos Kaddish en el Beit HaKnesset? O sea, que les dé un camino para que convivan y que crezcan juntos. Ahora la impresión que provoca, Esa es la pregunta. ¿Por qué? Pero Moray Brabotai, Yitzhak, lamentablemente, conoce muy bien la naturaleza de su descendencia llamada al pueblo judío. Conoce muy bien esa debilidad o esta característica que nosotros tenemos, y él, su primera preocupación antes de cualquier otro tema es de que el pueblo judío quedará y permanecerá siempre como pueblo judío, que este pueblo jamás desaparecerá de este mundo. Yitzhak desde un principio pone las reglas del juego para evitar lo que todo el mundo quiere hacer en un futuro. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere hacer en un futuro? Asimilación. Aniquilar al pueblo judío, hacer que este pueblo desaparezca completamente. Yitzhak ya arregló desde un principio que esto no lo van a lograr, que esto no vaya a suceder. Yitzhak sabe que este intento y este deseo del mundo que desaparezca el pueblo judío tiene dos caminos. Un camino es una desaparición física y otra es también desaparición física, pero no a través de una aniquilación física, sino de una aniquilación espiritual. Y sabe Yitzhak que el segundo camino es mucho más efectivo y con mucho más probabilidad de lograr de éxito y de llegar a la meta de que desaparezca el pueblo judío. Y él sabe, lamentablemente, que el pueblo judío queda como pueblo judío solo
Cuando el Goy, el otro, los demás, los enemigos levantan la espada contra Israel. La única forma de evitar la desaparición del pueblo judío, desaparición espiritual, es a través de una amenaza física que debe de existir. Lamentablemente. Igual como lamentablemente la única forma que nuestro pueblo esté unido es cuando los demás nos estén atacando. Por eso Dios comparó al pueblo judío con la tierra, con la Afar Ares, como el polvo de tierra. ¿Qué pasa con la tierra? Más lo pisas, más lo machacas. ¿Qué se hace? Más se comprime, más se une, más se hace duro. Y es lo que pasa con nuestro pueblo. Necesita esto. Si no existiría lamentablemente esta amenaza de los demás pueblos contra nosotros, amenazas físicas, el pueblo judío desde mucho ya no hubiera existido. Hubiera sido completamente asimilado, como ha pasado con otros pueblos. Está empezando a pasar en Estados Unidos, que como está tan libre, pues sí se está asimilando. Siempre donde el pueblo judío vivía bien, donde no había persecuciones, donde lo aceptaban con brazos abiertos en aquellos pueblos, empezó a aumentar la asimilación. Yitzhak supo que si el Goy no levanta su espada contra nosotros, entonces desde mucho ya estaríamos asimilados y perdidos. Yitzhak lo que hizo es establecer un castigo permanente que está enfrente de nosotros en la pared, para que veas, para que esta posibilidad existe. Y por lo tanto no tenemos otro remedio más que mantener nuestra identidad. A esto se refiere el pasuk famoso, el que dice Yitzhak a la hora de que Jacob entra disfrazado como Esav para recibir los brajot. ¿Y qué es lo que dijo? Akol, Kol Jacob, la voz se oye como la voz de Jacob. Pero Ayadaim y de Isaac, por las manos se sienten con las manos de Isaac. Dicen nuestros sabios, ve. En este caso no es ve, sino o. O se oye la voz de Jacob, o se siente las manos de Isaac. Una de las dos tres escoja. Quieren no sentir las manos de Isaac, tiene que empezar a escuchar fuertemente la voz de Jacob. Se baja el volumen de la voz de Jacob, vuelve a sentirse, a levantarse la fuerza de las manos de Isaac. Cada papá, cada padre de familia hace lo posible y toma medidas para que sus hijos sean buenos, sigan su camino, cumplan con las expectativas que él tiene de ellos. Buscamos como padres de familia hacer todo lo necesario para que nuestros hijos sigan el camino que queramos y que no sentir solo un fracaso de que perdimos los hijos o no cumplieron con lo que nosotros quisiéramos que sean. Pero Yitzhak en esta ocasión no solo ve sus hijos directos. Yitzhak en esta ocasión está viendo el futuro de los hijos, de los hijos de los hijos, de los nietos, bisnietos, tataranietos. Yitzhak estuvo viendo en aquel momento a nosotros que estamos aquí hoy. Yitzhak tiene que establecer un camino que no solo permita que sus hijos directos sigan su camino. Necesita establecer algo que garantice que en 1000, 2000 y 3000 y 4000 años después también la cadena continúe y que no se vaya a romper. Y por lo tanto él construyó este instrumento de balance de sube y baja, este juego de Isav y Jacob, o Etahija Tabot, o Paraktaulo. Y en otras palabras, lo que Yitzhak estaba diciendo es una repetición de lo que Hashem le dijo a Rivka en aquel ultrasonido, cuando Hashem estaba haciendo análisis de lo que pasa en su vientre. Y le dijo, Leom y Ematz Verabi Avot Zair. O sea, va a haber una lucha constante entre estos dos pueblos. Pero los dos son sus hijos de Isaac también. Y los dos van a tener... Isaac también. Eso es, se va a tener estos dos hermanos, están uno frente al otro, y la única forma de que se mantenga uno es de que el otro tenga cierta fuerza y siempre sea como una amenaza para nosotros.
Es lo que va a mantener que Es Jacob... como un Yeser Hara y Yeser Tov, que Ujú. nos prueben y tengamos que estarnos superando. todo. Es como la luz y la oscuridad, que la oscuridad es la que permite que la luz exista y que la luz se sienta. El mar es el que permite que el Yetzer Hara resalte, y Esav es lo que permite que Jacob esté subiendo. Después de que Yitzhak y Rivka se van de este mundo, se tienen que realizar estas bendiciones o estas reglas. Esto ya no le corresponde a Yitzhak, esto ya le corresponde a Dios. Vamos a ver cómo Dios se encarga de que estas reglas del juego van a realizarse a lo largo de la historia. Tenemos en Bereshit, Perek Lamed Vav, donde la Torah dice Eile Toldot Esav, y estos son los descendientes de Esav. Y cuenta ahí la Torah sobre una mujer llamada Timna. Vetimna ita pilegesh le Elifaz. Elifaz es el hijo de Esav. Vateled et Amalek. Ahí es donde es el origen de la realización de esta historia establecida desde antes por Yitzhak. Hay una mujer llamada Timna, se casa con el hijo de Esav llamado Elifaz, y de ahí nace Amalek. Pero lo que es interesante, y otra vez dijimos, la Torah no es un periódico amarillo que cuenta lo que pasa con la gente de los actores y de todo este mundo que todo el mundo quiere ser como ellos. ¿Por qué la Torah me tiene que contar que la esposa de Elifaz era Pilegesh? ¿Qué es Pilegesh? Una concubina, o sea, esposa no legal. ¿Por qué la Torah me tiene que decir esto? En otras palabras, la Torah me está diciendo que Amalek es un hijo de una mujer no oficial, no legal de Elifaz. Podría decir que Esav tenía tantos hijos y ya, ¿para qué entrar en este detalle? Pero aquí no hay nada más cuestión de satisfacer nuestra curiosidad, sino aquí hay una puerta para entender cómo la historia se va rodando para llegar a su realización como se había destinado, establecido desde un principio. ¿Cómo se van a realizar estos brajot de Yitzhak? Y vamos a explicar. En aquellos tiempos, hijo de una concubina no era un hijo legal. Como un mamzer. Como un mamzer. O sea, no exactamente las leyes de bastardo porque no tienen estas leyes de la Torah, pero el código de comportamiento de la gente era que si era de una mujer no legal, este hijo era rechazado. Quiere decir que cuando Elifaz muere, Elifaz tenía 6 hijos, uno de ellos era Amalek. 5 eran de su mujer oficial, la conocida como su mujer, y uno era de la que tenía la casa chica, de Timna. Quiere decir que cuando Elifaz muere, la herencia se reparte entre los 5 hijos legales. Amalek no recibe absolutamente nada. Amalek se queda fuera, sin nada. Y por lo tanto no encontramos en toda la Torah, en toda la historia del Tanaj, que Amalek está establecido en una tierra específica que tiene su propio territorio. Si uno analiza a lo largo de todo el Tanaj, cada vez vemos a Amalek habitado otro lugar. No tiene un lugar fijo. ¿Por qué? Porque no heredó nada. ¿Y qué hace Amalek cuando no tiene tierra? De hecho, ¿saben que Amalek tiene descendientes hoy en día? ¿Cómo se llaman sus descendientes? ¿Ah? Sí, pero hay otro ahora aquí. Palestinos. Claro que son descendientes de Amalek, porque Ismael se casa Esav se casa con la hija de Ismael, se mezclan y luego viene Plishtim y de ahí palestinos. Y saben que los palestinos no tienen, siempre es lo que dicen, no tienen lugar. Dicen que Arafat, ahora que llegó al cielo, ¿dónde está Arafat? ¿En el infierno o en el paraíso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? Si le preguntamos a los palestinos van a decir que está en el paraíso, con cuántas mujeres, quién sabe qué. Pregúntele a los judíos, van a decir que está en el infierno. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no está ni aquí ni allá. ¿Saben por qué? Porque no tiene tierra. Él es de los refugiados que siempre dice que no tiene a dónde, que lo corren de un lugar a otro.
Jordania es ahí. Es lo que dicen unos y los jordanos lo echan para acá. ¿Y quién sufre de esto? Nosotros. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Pero eso es parte de la jugada que está establecida aquí. Es como Amalek. Él no tiene lugar. Pero como no tiene lugar, no tiene su propia tierra, ¿de qué va a vivir? Entonces no había industria, no había otro tipo de comercio más que trabajar la tierra. El que no tenía tierra no tenía medio para vivir. ¿De qué va a vivir? Entonces la única forma de vivir, de sobrevivir, el que no tiene propia tierra, es armar bandas de piratas, de gente que se dedican a asaltar, a robar, a atacar, a matar, y viven sobre la espada. Esto es su vida, y esto es lo que dijo Yitzhak: Al harbeja tijie, tu vida va a ser sobre tu espada. Y se realiza lo que Yitzhak había planeado desde un principio. Y Amalek se convierte poco a poco en los terroristas, aquellos que se dedican solo a vivir a la cuenta de la sangre de los demás, los piratas, los terroristas, mejablim como se les llama hoy, se establecen en cualquier lugar donde los dejan entrar. Si no les dejan entrar a los palestinos hace 10 años en los acuerdos de Oslo a Israel, no estarían ahí. Pero los dejan entrar y luego lo que hacen, empiezan a atacar con el terrorismo para ver qué más podemos sacar. Así son. Y al Líbano igual se metieron. En Líbano y en Jordania, primero está en Jordania. Ahí en septiembre negro, tuvieron que correr para entrar al Líbano. En Líbano los corrieron, llegaron a Túnez. En Túnez empezaron, siguieron a atacar. Israel no tuvo otro remedio más que dejarlos entrar. Ahí estamos amolados. Amalek se mete a Eretz HaNegev, Amaleki Yoshev Beretz HaNegev, dice la Torah. Se metió ahí, en el Negev no había nada. Entonces se metió. ¿Por qué no se establecieron en otro lugar? HaKadosh Baruj Hu los guía. Entran en el Negev, al sur de Israel, para que ellos cumplan su misión de ser el látigo colgado en la pared, que es la amenaza que va a obligar a Am Israel a mantenerse como Am Israel. Ahora, obviamente, y esto hay que tener mucho cuidado, no va a caer en el error de decir, bueno, si están destinados por Dios, por Yitzhak, para que ellos sean la amenaza de Am Israel, entonces, ¿para qué los culpamos? ¿Por qué consideramos a ellos como malvados? Claro que son malvados. ¿Por qué? Porque ellos no saben que son parte de un plan. Ellos lo hacen, todo lo que hacen, por su propia maldad. Porque cualquiera tiene su libre albedrío. Amalek no sabe que él está ahí para cumplir su misión que le destinaron del cielo. Él lo hizo por su maldad, pero nosotros sabemos que Kadosh Baruj Hu planea la historia y ellos tienen esta misión. Igual como en Paró, en Mitzrayim, estaba planeado que Am Israel baje a Mitzrayim. Sí, Dios le dijo a Abraham: van a estar en otra tierra y lo van a esclavizar, lo van a atormentar. Entonces, ¿por qué castigar, Paró? ¿Qué quieres? Yo hago lo que tú prometiste. Sí, yo prometí, pero nunca le dije a Abraham que tiene que hacer personalmente tú. Ahora tú escogiste personalmente ser el que hace esto. Tú no te encargues de mis planes. Yo tengo mi plan, es cierto, pero no es tu misión de realizar mis planes. Si tú lo elegiste es por tu propia elección y por eso mereces el castigo. Am Israel sale de Mitzrayim. Saltamos unos años en la historia. Sale de Mitzrayim, tenemos la historia famosa, los 10 plagas, Kriyat Yam-Suf. La historia conocida. Apenas cruzan el mar, apenas salieron de Mitzrayim. ¿Qué quieres de ellos? Un grupo de esclavos liberados. ¿A quién le pueden ellos afectar? ¿Y quién viene sin motivo, sin razón alguna, a atacar a Am Israel? Vayavo Amalek, vayilachem im Israel birfidim. ¿Hay algún motivo? ¿Alguien vio ahí alguna razón? Am Israel amenazó a Amalek, le hizo algo. ¿Qué quieres de ellos? Pero para entender lo que pasa ahí hay que ver un pasuk antes. ¿Cuál fue el pasuk anterior? Antes de que la Torah diga Vayavo Amalek vayilachem im Israel birfidim. El pasuk anterior es cuando ellos, después de cruzar el mar, llegaron a un lugar donde había problemas de agua y empezaron a dudar y dijeron:
Vayomru ayesh Hashem bekirbeinu im ain. ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Acaso no has visto lo que pasó en Mitzrayim? ¿Acaso no has visto lo que pasó en Kriyat Yamsuf? Antes de lo de Amalek. Eso es lo que dice la Torah. Y dicen esos sabios, Mashal. ¿A qué se asemeja esto? ¿A qué se asemeja esto? A un padre que estuvo cargando a su hijo sobre sus hombros, caminando en el desierto. Y el hijo, como es un niño chiquito que no ha tenido esa experiencia de caminar en el desierto la primera vez, él cree que eso es la manera de caminar. Está seguro que eso es la forma de caminar en el desierto. Lo toma como algo natural. Hasta que de repente ve a alguien y le pregunta, ¿tal vez viste a mi papá? ¿No has visto por aquí a mi papá? Entonces el papá escucha y dice, oye, que está preguntando, ¿no has visto a mi papá? O sea, se te olvidó que tú estás sentado sobre mis hombros, estás buscando, bájate rápido, lo baja, que vengan los perros que te muerden, que vengan los alacranes que te piquen, y vamos a ver, entonces si todavía buscas dónde está tu papá, a lo mejor ahí todos vas a gritar, papá, ayúdame, sálvame, y vas a recordar de mí. Una vez que salieron de Mitzrayim, recibieron todo lo que recibieron. Salieron al Carfei Nesharim con estos milagros y maravillas. Kriyat Yamsuf. Y de repente preguntan, ¿existe Dios o no existe? A ver, ¿has conocido a Dios por ahí? ¿A dónde está? O sea que se les olvidó que el que los está cargando sobre los hombros es Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios entonces? Pues ¿sabe qué? Si tú no te das cuenta, no aprecias el hecho que está sobre mis hombros, se te olvidó completamente quién te está cargando, pues te voy a bajar para que te empiecen a doler los pies, empieces a buscar, a ver, ¿por qué de repente, dónde está quien me cargó antes? Y a lo mejor te vas a recordar de Dios. Baja Dios a Am Israel de sus hombros, ¿y quién viene de inmediato? Amalek. Vayavó Amalek, vailachem im Israel bi refidim. ¿Qué significa la palabra refidim? Dicen estos sabios, refidim, sherafu yedehem, se debilitaron sus manos del cumplimiento de la Torah. Bajaron de nivel, dudaron si existe Dios, bajaron de los hombros de Dios, ya no están unidos con Él. Y al bajar Israel, ¿quién sube? Amalek. Vaya kasher tarid, uparakta ulo. Automáticamente, cuando Israel baja, Amalek sube. El juego de sube y baja que estableció estas reglas, ¿quién? Yitzhak desde un principio. Obviamente, si hubiéramos mandado una carta al líder de Amalek de ese entonces, al Amán de entonces, o al Hitler de entonces, ¿por qué decidiste venir a aniquilar con la decisión y el plan final de aniquilar a este pueblo? ¿Acaso que recibiste un telegrama de Dios que te dijo hacerlo? Claro que no. Claro que él no recibió ningún aviso de Dios. Claro que el motivo era a lo mejor la riqueza que Am Israel había sacado de Mitzrayim y él lo codició, él quiso obtener. Tal vez por miedo que tenía de que Am Israel le iba a quitar algo, no sé qué. Pero y la culpa es de él y merece todo el castigo. Pero si uno ve a fondo, si uno ve el panorama con perspectiva todo y se da cuenta desde un principio cómo está programado y planeado, se va a dar cuenta que aquí hay un plan. Bejar lanu anashim, le dice Moshe a Yoshua, Vetze veilachem be'Amalek. Escoja gente y salte a pelear con Amalek. Y Moshe mismo, ¿qué hace? ¿Por qué manda a Yoshua? ¿Qué hace Moshe en este momento? ומשה ניצב בראש הגבעה ומטה האלוקים בידו והיה כאשר ירים ידיו וגבר ישראל וכאשר יוריד וגבר עמלק, dice la Torah. Moshe mismo se subió a una colina y cuando levantaba las manos ganaba Israel, cuando bajaba las manos ganaba Amalek. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que Moshe no participa en la guerra? Si en todas las demás guerras Moshe participa personalmente. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo es que manda a Yoshua y él se queda ahí jugando con las manos arriba abajo?
¿Qué significa Vaí Yadav Emuná Ad Bo Hashamesh? Y sus manos con confianza firmes arriba hasta que se puso el sol. ¿Y por qué no utilizó Moshe esta trampa de las manos en las demás guerras? Si funciona tan bien, cada vez que levanta las manos gana Israel. Ojalá tuviéramos hoy un Moshe que levante las manos nada más y ganamos la guerra. ¿Para qué batallar tanto? ¿Qué pasa ahí? Pero la guerra contra Amalek no es como todas las guerras, es una guerra especial. Es un resultado de las reglas del juego establecidas desde Yitzhak, que cuando nosotros bajamos, ellos suben, cuando nosotros subimos, ellos bajan. Y por lo tanto, lo que hay que componer cuando hay una guerra contra Amalek, ¿qué es lo que hay que componer antes que nada? A nosotros mismos, al nivel de Am Israel. Eso es lo que se dedicaba Moshe haciendo. Cuando levantaba las manos, estaban levantando la emuná de Am Israel, Hashem, como dice la Mishnah. Kasher ayum istaklim klapei mala, cuando se fijaban, miraban hacia arriba, umeshabdim et libam laviem shebashamayim, subyugando a su corazón hacia Dios, entonces ganaban. Entonces después de la guerra, cuando termina, le dice a Hashem a Moshe, Ktov zot zikaron basefer, escriba esto como un recuerdo, Vesim beoznei Yoshua, y ponlo en los oídos de Yoshua, Ki macho emche et zecher Amalek mitachat hashamayim, Ki yad al keska milchama la Hashem ba'Amalek midor dor. Escriba las siguientes palabras, le dice Hashem a Moshe, que Hashem mismo tiene la guerra contra Amalek generación tras generación, y la pregunta es, ¿por qué Akadosh Baruj Hu tiene que pelear con Amalek todas las generaciones? Hashem no puede acabar con Amalek en un momento, que Hashem tiene problema. ¿Por qué no va a sacar un decreto que Amalek desaparezca y una vez por siempre se acabe la pelea que él tiene con Amalek? Pero Hashem estableció de que generación tras generación la pelea con Amalek siga. ¿Por qué? Porque todavía no llegó el momento de que Amalek termine su papel en este mundo. Va a llegar un momento, pero todavía no llegó el momento. Todavía se necesita Amalek. Dicen nuestros sabios, ¿qué significa Kiyad al Kes Ka? Kes, Kaf Samech, Ka, Yud y Ei. Dicen nuestros sabios, Ein Akiseh Shalem, Vein Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu Shalem. La palabra Kes es una parte de la palabra Kiseh. Falta la Aleph. El trono de Dios no es completo. Ka, Yud Kei, es parte del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei. Nada más las primeras dos letras. Ni el trono de Dios está completo, ni el nombre de Dios está completo, mientras la guerra con Amalek sigue. O sea, en otras palabras, que si todavía se necesita Amalek en el mundo es porque Am Israel no llegó al nivel de donde se puede confiar y decir, ya no hace falta más Amalek, ya estamos seguros de que esto no vuelva a bajar. Mientras existe la posibilidad de que Am Israel vuelva a bajar, se necesita que esté Amalek. ¿Para qué? Para que cuando baje, a través de Amalek, vuelven a subir. Y mientras Am Israel no ha llegado al nivel donde se puede confiar que no vuelva a bajar de este nivel, donde ya es seguro que ahí se mantiene, ni el nombre de Dios está completo, ni su trono está completo. Solo cuando se va a establecer bien Am Israel arriba, con firmeza, con seguridad de que de ahí no baja, y ya no habrá ni nada de peligro de que vuelva a bajar, ahí es donde ya Amalek va a terminar su tarea, ya no va a ser necesario más. Pero mientras se necesita, mientras Am Israel está en esa debilidad, rafuye de él, donde no está tan seguro en sí mismo, en su camino, donde todavía con un ojo va al Bet HaKnesset, pero con otro ojo quiere ver qué hacen los demás, cómo me involucro, cómo imito a los demás. Lo que le pusieron las piedras abajo de las manos a Moshe, ¿eso tiene algún significado? Sí, la idea era a ver si podemos establecer que ya no bajen, que se quede, mantenga arriba, pero vemos que se necesita todavía piedras, o sea, suben, pero se debilitan las manos, vuelven a bajar. Todavía hay nisionot, todavía hay pruebas que nos cuesta mucho trabajo superar. Hay pruebas
de ser diferente de los goyim y nos cuesta trabajo. Queremos ser, pero ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a pensar de nosotros? Tenemos que buscar el camino que satisfaga todas las necesidades, que no seamos tan diferentes. Nos da miedo de nosotros mismos. Medio chile. ¿Ah? Medio chile ni pica ni sabe. Tenemos miedo de salir con lo nuestro, con orgullo. Y la pregunta es ¿por qué? Vamos en el mundo y vemos los hindús no tienen ninguna pena de andar con su vestimenta auténtica, con todo su... aunque son diferentes del mundo occidental. ¿Ah? Van los musulmanes, las mujeres tapadas la cara y no les da pena. Pues ya se los quitaron. ¿Ah? Ya se las... Pero igual ellos no quitan. No más en París. En Francia nada más. Y van los más locos que hay en el mundo, Hare Krishna, y va con su cola y no le da pena. Y el yudí sí tiene pena de lo que... Tiene vergüenza de lo que está haciendo. ¿Y por qué todo el mundo puede estar seguro mientras existe esta debilidad? Es un ejemplo, y hay miles, cada loco con su forma, y todo el mundo sigue con lo suyo. Y Am Israel posee Hashtea Seifim. O sea, quiere bailar en dos bodas al mismo tiempo. Mientras existe esta debilidad, se necesita Amalek, porque si no, muy fácil, una vez que se quita la amenaza, desaparece Am Israel, no por persecuciones físicas, sino por nuestra propia asimilación. Esto de estar bailando a dos bodas al mismo tiempo es el talón de Aquiles de nuestro pueblo. Eso es lo peor que puede suceder. Y eso es lo que pasó con Rivka. Cuando Rivka sintió que tiene este movimiento muy fuerte, fue con Dios. ¿Y qué le dijo a Dios? Que hay dos pueblos, Nei Goim Bebitnech. Y entonces se tranquilizó. ¿Por qué se tranquilizó con esto? Esto ya que dejó de doler, el movimiento tan drástico, tan fuerte, ya se acabó. Entonces, uno de los Dolei Israel, Rav Shvadron, explicó que ella sintió, cuando pasaba junto a un Betacneset, sintió que quiere el bebé salir. Pasó junto a una iglesia, también sintió que el bebé quiere salir. El miedo más grande que tenía Rivka era de que no sabía que son dos. Sabía que ella pensaba que era uno. Y el miedo de ella era de que tal vez hay uno que no es definido, que quiere bailar en dos bodas al mismo tiempo. Pasa junto a un Betacneset, quiere entrar, pero cuando pasa junto a la iglesia también quiere entrar allá. Y esto es el miedo más grande. Y cuando Dios le dijo que son dos, entonces se tranquilizó. Porque lo peor es cuando está bailando. Más todavía, Dios le dijo, Shnei Goim Bebitnech, dijo Rav Shvadron. Ella cuando escuchó dos Goim dijo, mejor dos Goim que un Yehudí, medio aquí, medio allá. Porque si es Goy, si es completamente alejado, existe la posibilidad de que un día recapacite y reaccione y regrese. Pero cuando está un poco aquí, un poco allá, cree que está bien, ni siquiera se le ocurra que tiene que correr. ¿Qué quieres? Yo voy al templo cada Yom Kippur y voy cada vez que tengo yorza y prendo velas y digo Kadish. Es muy, muy religioso ese señor, dice. Es muy religioso, mira, muy religioso. Ya cuando va a Yom Kippur y hace una cosa que otra, ya es muy religioso, ya se siente muy religioso, ya cumplió. Entonces, ¿para qué necesito cambiar? Ese es el problema. Y mientras existe esta debilidad de Am Israel, Amalek es necesario. Milhamá la Hashem ba Amalek midor dor significa que cada generación y generación vamos a tener que luchar contra Amalek, vamos a tener que luchar para mantenernos arriba, para que Amalek esté abajo, porque cuando nosotros bajamos, viene Amalek encima de nosotros. Y se nos garantiza a través de eso que no vamos a poder acabar físicamente con Amalek, porque es una necesidad para nuestra existencia. Es el látigo que nos va a provocar mantenerse aquí en este mundo y mantener nuestro nivel espiritual. El Rambam dice,
Nirmaz libnei Israel, aquí se insinúa para Am Israel cuando dice Melchamar Hashem b'Amalek midor dor. Shekshiyavo yom, cuando va a llegar un día, ve'yem melech b'Israel, va a llegar un rey que va a reinar en Israel. Su misión será establecer, eso será la misión del ¿para qué quiere Am Israel un rey? No para tener una figura que todo el mundo se identifica con ella y que se puede hacer ceremonias y que sea el más rico del país, como sucede en algunos países. Sino un rey de Israel es para, su misión es establecer una vez por todas que Am Israel se mantenga arriba de manera que no vuelva a bajar, para que ya no haya necesidad más de Amalek en el mundo. Y por lo tanto va a poder, el rey, una vez logrando esta misión, va a poder salir a la guerra contra Amalek y acabar con Amalek definitivamente. Eso va a ser la misión de él. Y eso es lo que va a hacer Mashiach. Y es lo que dice Kiyad al-Keska. Él va a establecer la silla bien, que sea completa, ya sentado. Y ahora se va a entender lo que pasó en la época de Shaul. Shaul Amelech, el primer rey de Israel, esto era su misión. Y por eso Shmuel, lo que le dijo, lo primero, vete a matar a Amalek, acabar con... ¿Cómo acabar con Amalek? Para acabar con Amalek, ¿qué es lo que se necesita primero? Establecer a Am Israel en nivel espiritual correcto, seguro. Dos cosas existen en la historia de Shaul, dos manchas, que sobre ellos tuvo que hacer tshuva. Fuera de esto, Shaul era impecable. Perdón. Shmuel le dijo, Lech ve'haramta et Amalek. Ve y acabe con Amalek. ¿Y por qué Shmuel envía a Shaul a esta misión? Shmuel sabía que esto es la misión de un rey, acabar con Amalek. Pero esto no empieza con una guerra física. La guerra física ya es el resultado. La misión de Shaul antes de hacer esta guerra física era establecer el sube y baja, para que no haya más sube y baja. Que Am Israel se mantenga arriba ya definitivamente, firmemente, y es lo que va a permitir acabar con Amalek físicamente también. Pero Shaul va a hacer esta misión, o sea que es un intento de traer esta Geulah, traer esta solución definitiva de estar manteniéndose arriba, llegar a un nivel de un mal'a aretz de kamaim layam echasim, que el mundo se llena con esa sabiduría de la Torah para poder mantenerse a ese nivel, pero Shaul no logra. Y cuando él regresa y encuentra a Shmuel llorando, Shaul le pregunta, ¿por qué lloras? Si hicimos la guerra, casi ya acabamos con Amalek. ¿Qué quieres? Quedó una persona, dos personas. ¿Esto qué pinta? ¿Qué importancia tiene? Pero Shmuel pregunta, entonces, ¿por qué oigo a estas ovejas que están, ¿cómo dice? Las ovejas. ¿Qué cuenta Shaul que dice el pueblo trajo estas ovejas para ofrecer sacrificios para Dios? Y Shmuel le pregunta, ¿qué es lo que quiere Hashem? ¿Quiere sacrificios o quiere que lo obedezcas? Shmuel no preguntó por qué no acabaste con Amalek, sino por qué no pudiste elevar a Am Israel a un nivel donde Amalek ya no sea una necesidad. ¿Y qué contesta Shaul? Había presión de parte del pueblo. Entonces, ¿qué le dijo Shmuel? Entonces, si esto es la respuesta, bájate de tu trono. Porque tú como rey ya no acabó tu misión. Porque ¿cuál es la misión del rey? No preguntar al pueblo y hacer lo que el pueblo dice, sino llevar al pueblo al nivel donde tiene que llegar para que ya Amalek deje de ser una necesidad en este mundo. Así dice la Torah. Un rey tiene que llevar un Sefer Torah con él todos los días de su vida. Leman ilmad leir'a et Hashem. ¿Cuál es la forma de llevar al pueblo a un nivel donde Amalek ya no es una necesidad? La forma es de que el rey, que todo el pueblo está mirando hacia él, fijándose en él, el rey sea un ejemplo de temor a Dios, para que todo el pueblo tema a Dios a través de él y se mantenga en ese nivel elevado. Pero si el rey, en lugar de temer a Dios,
le teme al pueblo, entonces no está cumpliendo con su misión. No es la forma de traer esa geulá, traer esa liberación de la necesidad de que haya un Amalek para que nosotros nos mantengamos arriba. Para liberarse de Amalek, de esa necesidad, necesitamos nosotros mantenernos arriba con temor a Dios por propia iniciativa. Entonces ya no se necesita Amalek, pero para eso se necesita un rey que tema a Dios, no un rey que tema al pueblo. El tema continúa, el tiempo terminó, pero todavía tenemos unas semanas hasta Purim, así que Bezrat Hashem esperamos poder concretar y completar esa historia y llegar al final feliz con la Geulá Shleimá de Amalek nos necesita a través de la historia, pues esto será Bezrat Hashem en la siguiente ocasión. Buenas noches.